Déjenme que salude al diputado Enrique, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Disculpe que no lo puedo ver porque no sé qué pasó con la pantalla. No se pierde de nada, no se preocupe. Mientras que nos escuchemos... No lo puedo ver. Siempre, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Lo único, sí, nosotros lo estamos viendo, el aviso, porque es de buena compañera avisarle eso. Que esté en cámara. Nosotros a usted sí lo vemos, Espérese que busco para entrar, pues es feo cuando uno lo está viendo. Bueno, no importa. Sí, pero ¿sabe qué? Escuche, debe tener bloqueado algo ahí en la pantalla, seguramente debe ser eso. Sí. Debe ser algo que usted, si No importa. Bueno, sí, pero debe ser incómodo, obvio. Bueno, haga de cuenta como hacemos. En realidad, previo al Zoom, los periodistas también miramos a la cámara y no sabemos qué tenemos del otro lado. Así que es un ejercicio un poco extraño. ¿Qué le pareció lo que sucedió hoy en el Salón de Elia Parodi con los representantes de 2 laboratorios? En primer lugar, creo que es muy positivo de que hayamos tenido una reunión con representantes de laboratorios, aunque no han sido todos los laboratorios. Bueno, fueron quizás los que en estos momentos se está tratando, están más, digamos, en el candelero, en la opinión pública, que son Pfizer y, por supuesto, el laboratorio Gamaleya, que produce la vacuna de Sputnik V, una vacuna que estamos esperando que llegue a la Argentina. Recién me acaba de informar en la fase 2 que vamos a tener la posibilidad de aplicar en la ciudad de Buenos Aires a una cantidad importante de personas que, si bien recibieron la dosis 1, no se completa el cuadro de anticuerpos, sino está el segundo componente. La segundo componente, porque no son refuerzos, sino que son vacunas que son complementarias. En ese sentido me parece que es muy importante, porque había una gran preocupación en general por aquellos que habían recibido el primer componente, porque entendían que no tienen una inmunidad adecuada. En cuanto al tema de Pfizer, me parece que queda claro que lo que venimos sosteniendo nosotros, que hubo una negociación con Pfizer, una propuesta contractual que tuvo lugar antes de la sanción de la ley. Es claro que, conociéndolas el gobierno, la introducción de la palabra negligencia no fue inocente, que se hizo con el propósito de abortar, a mi juicio, el acuerdo con ese laboratorio, señalando que introduciendo esta palabra, que justamente era una cláusula absolutamente inaceptable para este laboratorio. Esto está acreditado, y también que el gobierno no hizo nada para que la ley esté en sintonía con lo que venían hablando en cuanto a las condiciones legales que estaba estableciendo este laboratorio. No quedó clara la responsabilidad del gobierno, que no se haya avanzado. Le preguntaron por socio productor local y contestó que no le pidieron intermediarios, lo que no significa que no le hayan pedido en algún momento algún socio local, como estamos viendo ahora. Me parece que no queda claro, sobre todo no queda claro porque veamos cómo fue el tema con Pfizer. Con Pfizer comienzan las negociaciones allá por el mes de julio, y lo dijeron, miren, creo que fue el 11 de julio. Pfizer empieza a hacer en todo el mundo, con 44.000 personas en distintos países, el ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna, que era la vacuna Pfizer-BioNTech. Esto involucra a una cantidad de 44.000 personas, de las cuales en Argentina eran 4.500. Esto lo informó muy bien el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que esos ensayos se iban a hacer en el Hospital Militar Central. ¿Esto qué era lo que iba a favorecer? Aquellos laboratorios que estén interesados en hacer esas pruebas clínicas en el país, nosotros solamente le pedían 2 cosas: que tengamos provisión para la Argentina con prioridad, y que, por supuesto, también, es decir, que no haya vacunas para unos pocos. Eso fue lo que se le pidió, y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. La vacuna ya había sido aprobada por el ANMAT bajo el régimen de emergencia. Entonces no se explica por qué. 3 cuestiones que a mí me parecen fundamentales: que, por un lado, hoy deberíamos tener 8 millones de vacunas, porque, según informó, creo que lo tengo por acá porque lo anoté, el representante de Pfizer, y no fue desmentido, había que haber entregado 1 millón de vacunas en el mes antes de fin de año. Antes del fin del año pasado, 2 millones creo que eran en el primer trimestre y 500.000 en el segundo trimestre, hasta completar la cantidad de 13.200 vacunas, a las cuales 13.300 a las cuales Pfizer se había comprometido por haber permitido 4.500 voluntarios
pusieran el hombro en el sentido literal y aparte el hombro en el sentido metafórico. Claro. Entonces me parece que esto es una cuestión, a mi juicio, fundamental. Cuando se aprobó la ley se sabía cuáles eran las condicionalidades porque había habido un acuerdo precontractual y fue una decisión del gobierno avanzar con otros laboratorios relegando a Pfizer. Eso simplemente Diputado, lo que nosotros queremos. Sí. ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda. Hola Amanda, ¿cómo le va? Muy bien, le quería preguntar, porque hace un ratito hablábamos con otros colegas de usted, de otros bloques, y justamente aclaraban que la contratación, que la cuestión justamente del ensayo clínico no condicionaba la contratación, no era una condición para la contratación de Pfizer. Eso por un lado. Y por otro lado, incorporar estas definiciones que se habían planteado en los precontratos con Pfizer serían, en cierto sentido, armar una ley para un laboratorio en particular, ¿no? Ya que hay otros 5 laboratorios que sí firmaron o están en proceso de firma de contratación y no cuestionan la legislación actual. ¿Cómo considera esos posicionamientos que se plantearon y además que hoy el representante de Pfizer dejó en claro justamente esa diferenciación, ¿no? Entre el estudio clínico no habilita necesariamente la contratación? Eso está claro. El estudio clínico no habilitaba la contratación, pero si el estudio clínico, si bien iba a facilitar que como una suerte de agradecimiento, como una suerte de compensación, la compañía farmacéutica Pfizer iba a entregar esas vacunas, 13.200.000 vacunas. O sea que no era que era condición que, mejor dicho, no era que por el hecho que se hicieran esos ensayos clínicos la consecuencia fatal, inmediata, directa, era que nos iban a dar las vacunas. Sí nos iban a tener, obviamente, una situación de privilegio. Esto lo dijo Agustín Rossi, no lo digo yo. Pero además, hoy el representante de Pfizer no dijo eso. Dijo justamente que estaban desvinculados los procesos. Dijo, lo único que quiero aclarar es que los 6.500 personas que participaron no eran condición para que se desarrollara la contratación. Es lo que estoy diciendo yo, no era condición para avanzar con la contratación, pero sí era que le iban a dar prioridad. Una cosa es condicionar y otra cosa es dar prioridad. Pero ¿sabe lo que ocurre? La opacidad en todo esto, por eso estoy pidiendo que lo investigue la justicia. Esto no es ningún tipo de persecución, como escucho decir, o que tenemos nosotros intereses con un laboratorio predeterminado. Creo que al laboratorio Pfizer lo conozco nada más que por algún medicamento que alguna vez he usado y que vi el logo, como puede hablar de 1.000 medicamentos, Montpellier, Vago, y no quiero seguir haciendo el propio laboratorio Richmond, no quiero seguir haciendo publicidad de marca. Lo conozco nada más que por eso, no tengo ningún tema con la industria farmacéutica. A Sigman y a Marcelo Figueiras lo conozco simplemente de la vida social, en el caso de Figueiras, porque somos simpatizantes de River los dos y nos vemos en la cancha. Está casado aparte con una diputada, una senadora, con la cual realmente tengo mucho respeto y una relación de amistad en otras épocas, que es la senadora María Laura Leguizamón. O sea que estoy fuera. Lo que quiero es que se contraten con la mayor cantidad de laboratorios y que tengamos la mayor cantidad de vacunas y no estemos hoy en esta lista siniestra donde estamos terceros en vacunación. Ojalá. Estamos en el puesto 87 en vacunación, estamos terceros en testeos, estamos terceros en mortalidad y estamos terceros en cantidad de infectados. Esto es lo que yo quiero solucionar, nada más. No me animo a otra intención, pero cuando yo veo que un día dicen que el presidente de la República nos dice que no firmó porque había una situación de violencia. ¿Cuál es la situación de violencia? Que lo quisieron agarrar del cogote como lo agarraron del cogote Ollarvide, pero al día siguiente aparece Ginés González García y nos dice, ¿saben lo que ocurre? Pfizer quería que firmara el presidente de la República y eso no lo íbamos a aceptar. Entonces yo digo, si por un mero condicionamiento burocrático que en lugar de firmar el ministro y firma el presidente, condenamos a la muerte a miles de argentinos, ¿no le parece que es realmente esto digno de que sea investigado? A los otros días aparece diciendo la diputada Moró, cuando ya que nos pidieron los hielos continentales o recursos naturales, cuando la ley es clarísima, en el artículo 2 habla de la prórroga de la soberanía, de prórroga de la jurisdicción, y después habla de que la Argentina responde con todos sus bienes, y en el artículo 3 hay una catarata de excepciones que prácticamente torna imposible que si yo soy un laboratorio serio
quiero contratar con un Estado, digo, si este Estado no me cumple, no tengo manera de cobrar. Distinto es cuando se trata de laboratorios chinos o laboratorios rusos, porque son laboratorios estatales, no privados, tienen otra manera y pueden ejercer otros condicionamientos, otras prestaciones al respecto. Igual, sí. ¿A usted le da la sensación que en particular un porcentaje de la oposición, un grupo importante de opositores, estaba como de alguna manera, digamos, y en comparación sobrevalorando las aptitudes de la vacuna Pfizer por sobre el resto? Porque recién, por ejemplo, el diputado Yedlin, que además de ser diputado es médico, decía: miren que obviamente para determinados grupos, para los menores de edad, Pfizer sería la opción para poder inmunizar a ese grupo de la población. Pero después, si uno la compara con el resto de las ofertas, es una vacuna más cara y es una vacuna que es más compleja de transportar por la conservación y la logística que requiere. Entonces, digamos, ustedes cuando hablan de la vacuna Pfizer, ¿le hablan como que les interesaría que tenerla para la totalidad de la población como otros países? ¿O están tratando de dilucidar bien qué pasó justamente para, por ejemplo, ser una opción para los menores de edad? Porque después, si hubiese sido al revés, perdón que sea tan larga la pregunta, pero es una pregunta y es un comentario, perdón. Si hubiera sido al revés, tal vez si el Estado hubiese avanzado con Pfizer por sobre otras vacunas, otros laboratorios, hubieran dicho: ay, habiendo opciones más baratas, qué raro, qué sospechoso que vayan sobre Pfizer. No sé si me entiende hacia dónde voy, perdón, me extendí muchísimo. Entiendo perfectamente y vuelvo a repetir lo que dije antes. Nosotros lo que queremos es la mayor cantidad de vacunas posibles que tengamos en stock, porque esto también hace a la inteligencia que tiene que tener un país. Si nosotros hubiéramos acopiado vacunas como están acopiando otros países, nuestros hermanos chilenos, por ejemplo, hoy tendríamos un stock que superaría holgadamente la demanda de nuestro mercado. Fíjese que hay países del mundo, tengo estadísticas por todos lados acá en mi mesa de trabajo, hay otros países del mundo, acá tengo por ejemplo un cuadro que dice que en Estados Unidos Pfizer está liberando la oferta. ¿Saben por qué? Porque le sobran vacunas. Entonces yo digo, tenemos que aprovechar eso. No es un tema de que sea cara o barata, porque a mí cuando me vienen con el cuento de caro o barato y yo digo, ¿cuánto sale la vacuna? Sale lo mismo, una vacuna, dosis de vacuna, sale lo mismo que estamos pagando por un repro en la República Argentina. Si nosotros hubiéramos vacunado a la gente hoy, cada momento de confinamiento que tenemos, este confinamiento medieval, nos cuesta a los argentinos una pérdida de 380 millones de dólares. Piensen ustedes la cantidad de vacunas que podríamos haber comprado con eso. Claro, pero contrafácticamente o contraargumentativamente sobre eso que está diciendo usted, también debo decir esto. Y no es que yo esté, digamos, tomando una postura, es solo que también me he ocupado de seguir, tal como ustedes, lo que pasa en otros países del mundo. En algunos, obviamente, por ejemplo, Israel, si uno quiere tomar una de las potencias que más rápido salió de la pandemia y que tuvo confinamientos al principio parecidos al nuestro, pero fue mucho más breve y ya está prácticamente superada la situación pandémica, aunque no otros problemas. Obviamente allí extendieron principalmente la Pfizer y ahí en ese caso pudieron con mucho poderío comprar mucha cantidad de vacuna rápido, de modo que hasta los mayores desde los 12 años en adelante la población iba y se vacunaba y podía elegir qué vacuna recibía. Pero en Chile, que usted lo toma como ejemplo, tiene el 73% de la población vacunada, pero están tan mal como nosotros. Y tiene la mitad o más del país confinado como nosotros. El virus está circulando estrepitosamente. Entonces tienen mucha vacuna y tienen la Pfizer. Y no solo la Pfizer. Y no solo la Pfizer. Y no solo la Pfizer. ¿Y por qué circula tanto el virus ahí? Me pregunto. La pregunta que usted hace, se la contesto. Tengo tantas estadísticas y tantas curvas. Mientras sigue creciendo acá, porque ayer tuvimos 711 muertos después de todo este confinamiento, con la pérdida un drama. Ahora hay una manifestación, creo que quieren hablar conmigo representantes de los gimnasios, representantes del sector gastronómico y representantes de los shoppings. La curva está bajando, tanto en Brasil como en Brasil está bajando, justamente, que fue estrepitoso, la curva de letalidad, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Está bajando la curva y acá sigue subiendo la curva. Vuelvo a repetir, esto se relaciona con un tema básicamente de que negociamos
tarde, negociamos mal y hubo, a mi juicio, una opacidad en todo este proceso. Porque ustedes me comparan el caso con el ejemplo chileno. Sí. El caso con el ejemplo chileno justamente es que está bajando la curva y nosotros ahora estamos entrando, todavía no entramos, no estamos pasando el segundo invierno, mientras que en todos los países que están saliendo en distintas partes del mundo ya han pasado el segundo invierno. Y entonces lo que yo digo es, ellos que han bajado sustancialmente, porque tengo los cuadros comparativos, sí. Estamos tercero en cantidad de muertos por cada millón de habitantes en el mundo. Por eso, todavía no pasamos. Los datos son indiscutibles, diputado, y eso que usted dice es a lo que todos tenemos acceso. Lamentablemente, aquí hay un alto porcentaje de letalidad y además hay un bajo nivel de testeos. Entonces, el virus también circula porque está poco detectado. Esto está claro, pero yo me pregunto qué pasa en Chile, porque estamos mirando qué bien cómo vacunó Chile, cómo avanzó, que tiene la Pfizer, que es la que ustedes y muchos hubiesen querido que tengamos. Yo creo que todos hubieran querido que Pfizer esté proporcionando mayores sueros inmunes a nuestra población. Pero ¿qué pasa allí? ¿Por qué? ¿Por qué el virus sigue circulando con más del 70% de la población vacunada? El virus sigue circulando porque evidentemente hay a lo mejor una falta de responsabilidad individual de la gente, pero no, espere que tengo acá las estadísticas del día de ayer de Chile y de los países de la región, porque yo vivo comparando, porque a mí no me gusta discutir en el aire cuando, por ejemplo, sabemos claramente que en Chile se empezó a vacunar. Ahora, bueno, no lo encuentro ahora, pero la curva, evidentemente, de letalidad en Chile viene descendiendo en relación a la nuestra, que sigue en ascenso, más allá de estos confinamientos y de esto que teníamos que haber hecho el año pasado y que nosotros no hicimos como correspondía. Estoy buscando la última, por eso, discúlpeme. Al contrario. Discúlpeme yo que... Le digo cómo es la cantidad de vacunados por cada 100 habitantes en Chile, está en el orden de los 85. La Argentina está en 26. Esto le daría a usted la razón, pero la cantidad de muertos en Chile es de 1.548 por cada millón de habitantes y en la Argentina es de 1.867. Quiere decir que me parece que la vacunación está siendo más efectiva. Le comparo la cantidad 1.867 lo nuestro, perdón, 1.767 lo nuestro, 1.548 Chile. De ahí está comparando muertos por millón de habitantes. Por millón de habitantes, 1.283 Uruguay, y ya no hablemos la media del mundo, que es mucho más baja, 474. Estados Unidos, que estaba altísimo, hoy está por debajo de nosotros. No hablemos de Alemania, con la cual nos comparamos tantas veces, está en 1.000, mientras, repito, 1.767. No, lo que pasa es que eso ni vale la pena comparar por distintos motivos, porque aquí en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, no podemos hacer solamente un análisis epidemiológico, o las decisiones no pueden ser solamente epidemiológicas, tienen que haber decisiones de otro tipo, y ahí con razón los dueños de los restaurantes, de los shoppings, de la peluquería, de los gimnasios quieren hablar con usted y con cualquier representante, porque obviamente no pueden estar ni un día más con la persiana cerrada. Eso también me queda claro, porque yo misma como periodista hablo, recorro y escucho y esta es una realidad. Pero comparar, me parece que la vacuna con un repro es como comparar cosas que tienen distinta naturaleza, ¿no? Los precios. Pero usted lo comparó. No lo comparé antes. Lo comparé antes, sí, lo comparo porque lo que cuesta un repro, que son $20 por día, se podían haber comprado 2 vacunas de $10, de la vacuna Pfizer, que eran $20. Y me parece que hubiera sido mucho mejor que tener gente que se está muriendo. Claro, pero perdón. Vuelvo al tema. Claro, pero perdón. Cuando yo le dije recién, usted me preguntó que Chile andaba peor que nosotros, 1.548 cada millón de habitantes, nosotros 1.767. La curva de Chile, sí. Otro dato que tengo acá,
bajó en la letalidad, si tomamos los meses de abril y mayo, un 11%. La curva de la Argentina aumentó un 72%. No, pero pero para que no me malinterprete, perdón, y aparte esto es re difícil porque recuerdo que el pobre diputado no nos está mirando, solo nos está escuchando. No, pero para que no me malinterprete, yo no digo si está mejor o está peor, lo que digo es, siguiendo la lógica de aquellos que postulan que qué raro, qué pasó, que por qué no se destrabó la negociación con la vacuna Pfizer. Yo no me valgo de lo que pasó en Europa. Tomo Chile, que tiene vacuna Pfizer, que tiene más porcentaje de población vacunada. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es que no bajó o no se controló la segunda ola. Eso es lo que quiero decir. Pero sí, yo le estoy diciendo, que ellos tienen cada millón de habitantes 1.548 contra 1.767 nosotros. Le estoy diciendo que en abril y mayo bajó la letalidad un 11%, la nuestra en abril y mayo aumentó un 72%. Me parece que es claro que han hecho las cosas un poquito mejor que nosotros, que tanto nos comparábamos con Chile y con Uruguay. Quiere que vayamos al ejemplo uruguayo. Uruguay tiene 1.200 muertos cada millón de habitantes. Estoy comparando países de la región. Ahora no me vengan a decir. Estoy comparando cantidades homogéneas, o sea, cada millón de habitantes. Sí. Me parece que a esto es a lo que voy. No, porque acá nosotros empezamos a ver de que hay un trasfondo, y hay un trasfondo que también hay que decirlo. Acá o hay un trasfondo ideológico o hay un trasfondo de geopolítica. No sé por qué nosotros nos empecinamos nada más que el tema de Janssen, que es otro tema que queremos investigar, la de Johnson & Johnson, una sola dosis, de más fácil manipulación en cuanto al frío. ¿Por qué la de Johnson & Johnson no ha sido aprobada y no se está aplicando en todos los países del mundo? ¿O usted se cree que los israelíes son tontos cuando vacunan? Ellos hoy tienen vacunado al 100% de su población, ya la pandemia la han dado por clausurada y la gente no usa más barbijo, porque agarraron todas las vacunas que había. Se sabe que las vacunas están en etapa de experimentación, pero hubo una inteligencia que es la inteligencia de los intereses de la nación. Pero además de inteligencia son recursos. Hay intereses económicos, digo, hay fondos económicos. Y ellos dieron a cambio, Israel también dio a cambio, recursos investigativos. O sea, acá, dentro de la negociación, ellos pusieron como, por decirlo, lo voy a decir en criollo, no es exactamente así, y usted si tiene la posibilidad de corregírmelo, me lo corrige. Pero pusieron a disposición, como que yo le diga, la población y los científicos para seguir colaborando. Además son potencia en el mundo en términos de investigación científica. Entonces lo que tiene para contraofertar el Estado israelí es distinto a lo que tiene para contraofertar. Igual, estamos hablando... Vamos a otro, si quiere vamos a otro que también tiene cifras menores que la nuestra. Vamos a otro, vamos a España. Yo le quería preguntar más. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda, aunque no me vea, pero lo saludo. Porque otra de las cosas que dijo el gerente de Pfizer en la reunión fue esto de que no hubo pagos indebidos, que eso también había sido algo que había dicho la presidenta de su partido, y Pfizer se lo había un poco contrarrestado mediante un comunicado. ¿Usted con ese tema está conforme con la respuesta del directivo? La presidenta de nuestro partido lo que dijo es que habían solicitado, que eso no fue negado en ningún momento por Pfizer, un laboratorio local, y lo que contesta Pfizer es que ellos no trabajan con intermediarios. Está contestando elegantemente una pregunta de decir, no es que no nos pidieron, nosotros no trabajamos con intermediarios, eso es lo que dijo. Y en cuanto a lo que dice ella, es que cuando uno ve, nosotros nos tenemos que manejar, por eso quiero que investigue la justicia, nosotros nos tenemos que manejar con una cantidad de presunciones que son realmente avasallantes, que nos digan un día que nos pidieron los hielos continentales, disparate mayúsculo, que al día siguiente dice la diputada Cecilia Moró que no sé qué le habían pedido a Perú, si Machu Picchu o la selva amazónica a Brasil, salieron las embajadas a desmentirla. Porque además no cabe en la cabeza de nadie que vayan a pedir los hielos continentales o las reservas acuíferas de la Argentina, porque un Estado responde con los bienes a los cuales ese Estado entiende que con los cuales debe garantizarlo. Y obviamente hay un artículo 3 en la 27
537 que claramente determina cuáles son los bienes que no se pueden embargar. Fíjese que también se pone bienes bajo autoridad militar para evitar lo que nos pasó con la fragata Libertad. Entonces yo digo, no han negado. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver que un día es porque va a firmar el presidente y le parece una barbaridad Ginés González García, el otro día ve que nos pidieron cosas, cláusulas inaceptables. ¿Cuáles son las cláusulas? Nos pidieron que modificáramos la ley, pero la ley la votaron ustedes. Gracias a Dios y la Virgen, cuando yo vi que acá había gato encerrado, me abstuve en la votación. Vayan al diario de elecciones y lo van a ver, porque vi cosas que realmente yo dije, un laboratorio, yo, abogado de un laboratorio serio, les digo, esto no lo firmen, porque si el Estado no les cumple, ustedes la sentencia que pueden obtener en un tribunal extranjero la cuelgan de un cuadrito, porque en el artículo 3 son tantos los bienes que excluyen de la posibilidad de ejecución por parte de la Argentina en caso de incumplimiento, que torna absolutamente inejecutable. Es como si yo le presto a una persona un mutuo y un préstamo de consumo y le doy el mutuo, y cuando esa gente me dice, ¿con qué me va a garantizar usted esto? No, con mi casa no, con mi auto no, con la cuenta bancaria no, ¿con qué me lo garantiza? ¿Se da cuenta? No tengo posibilidad de ejecutar eso. Le hacemos una preguntita más, diputado. Amanda, vos tenés... No, sí, solamente preguntarle en relación a la posibilidad de modificar la ley, si considera que hay que adaptar la ley vigente o constituir una nueva normativa específicamente para saldar los contratos con Pfizer, sobre todo porque hay otros 5 laboratorios que sí han firmado los contratos en el marco de esta ley, a las que no les ha parecido ninguna cláusula en determinado momento, ninguna posición imposible de afrontar. Vuelvo a repetir que cuando se trata de laboratorios estatales es muy fácil esto, porque los laboratorios estatales pueden llegar después a un acuerdo. Como es de Estado a Estado, es mucho más sencillo firmar este tipo de cláusulas. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente que si se quiere modificar la ley se modifique y se saque la palabra negligencia, que por otra parte evocaba también la negligencia en la que pudiera incurrir el Estado argentino, por ejemplo, en la trazabilidad de las vacunas, por ejemplo, las 300 vacunas que se perdieron en Olavarría porque no se respetó la cadena de frío, y que obviamente si no está esa cláusula van a ser responsables al Estado por esas vacunas que se perdieron por inoperancia o negligencia en la manipulación que iba en un vacunatorio en Olavarría y terminaron en el sindicato de camioneros. Yo, la diputada Polledo y yo hemos presentado, yo por un lado, y he firmado los 2 proyectos, una modificación de la ley 27.537 que se fundamenta en 3 aspectos: la eliminación de la palabra negligencia, por un lado; en segundo lugar, que esto de que los contratos no se puedan, no podamos tener acceso a esos contratos de 257 diputados como si fuera algo sacramental. Sí, algo confidencial. Mágico. No. Yo no quiero conocer la fórmula de la vacuna ni me interesa. Lo que sí quiero conocer las condiciones contractuales, porque puede haber sido también que esta ley, y que si nosotros sancionamos una ley marco, pero en las tratativas en particulares, yo al no conocer los contratos, no sé si los otros laboratorios han puesto alguna cláusula en virtud de la cual se zancan algunas de las normas establecidas en alguna de las normas, digo bien, incluidas en esa ley, por un lado. Y por el otro lado también, o sea, que tengamos todos el acceso a ello. Y por otro lado también, que haya una aprobación ficta de cualquier tratamiento clínico que se haga, porque yo lo presento en el ANMAT y el ANMAT no puede estar sin EDIE, sin decirme si sirve o no sirve, ya sea la ivermectina o sea cualquier otra cuestión. Tiene que haber un plazo. Si en un plazo de 15 días no se pronuncia, tiene que haber una aprobación ficta de ese tratamiento, como pasa con distintas entidades semejantes a la ANMAT, pasa con la FDA en Estados Unidos, porque en 15 días puede decir sí o no. Y si no dicen si en 15 días sí o no, me parece que se está muriendo gente, que sería oportuno que se pudiera seguir con esos tratamientos que en algunos casos están aprobados en distintas otras partes del mundo. Que quede claro que nosotros no estamos direccionando en favor de ninguna vacuna. A mí me da lo mismo cualquier vacuna. Lo que sí quiero, la verdad, porque atrás de esto hay seres que murieron, y si a mí me dicen no voy a tener preferencia por ninguna, por un lado, y por el otro lado también
Lo que quiero acá puntualizar es que nosotros, si hay que modificar la ley, la vamos a modificar, lo dijimos desde el primer momento. Sí. Y así lo vamos a hacer. Diputado, muchas gracias por haber hablado con nosotros este tiempito, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo como siempre. Un abrazo a todos, no los estamos viendo, pero sí a los que están en el piso, Amanda, a vos y a Leo. A toda la gente a Leo Fredes. Y a la gente que está detrás de cámara, que son un fenómeno. Sí, todos. son lo más. Acá están y hacen un trabajo enorme, aunque no se los vea. Pero es como el sol, ¿vio? Siempre está. Gracias. Muy Chao.